Vale, pues continuamos con la defensa del segundo trabajo de Ana María Molina Tornero, titulado Altas capacidades, privilegiados o víctimas. Cuando tú quieras, Ana. Con la venida del tribunal me dispongo a presentar este trabajo de investigación titulado Altas capacidades, privilegiados o víctimas. La mayoría conocemos esta serie, The Big Bang Theory, la favorita de los americanos y de los no americanos también. Es una comedia que muestra el día a día de 4 superdotados y expone los problemas de estos de una manera que llame la atención al receptor y a un intento de dar visibilidad a este tipo de personas. De esto es de lo que trata este proyecto de investigación, de dar visibilidad a la problemática del alumno de altas capacidades. En primer lugar, se muestra la justificación. Llama la atención la desigualdad, hablando de necesidades educativas, entre la numerosa diversidad que existe en el alumnado. Antes del siglo XX, la atención a niños y jóvenes con talento no era motivo de preocupación, ya que se consideraba que no requerían ayuda. Actualmente, la atención a este tipo de alumnado, el primer paso para la atención de este tipo de alumnado, es su detención, es decir, darle visibilidad. Después de esto, se establecen unas necesidades educativas acordes con el alumnado. Desde 1995 se consideran alumnos con necesidades educativas especiales, aunque estas no se ponen en práctica. Una vez establecidas estas necesidades, evitamos la problemática, que según Santiago viene dada por el papel que tiene este tipo de alumnado dentro del sistema educativo. A pesar de este mayor reconocimiento, las demandas educativas de este tipo de alumnado no son lo suficientemente atendidas por el sistema escolar, como se muestra en este tuit, en el que dice que se cree que estos alumnos lo pueden hacer todo por su cuenta, siendo así los últimos en ser abordados por el sistema escolar. En origen a afirmaciones como la de este tuit, planteamos el problema de investigación. ¿Qué opinión tiene el alumnado general de los alumnos de altas capacidades? Una vez planteado el problema de investigación, se citan las bases en las que se asienta este trabajo. En primer lugar, se habla de la ley educativa, desde la Ley Moyano de 1857 hasta la LOMCE actual. Esta nos lleva al avance de las TICs en la educación y a la nueva ayuda a la diversidad académica. Dentro de la diversidad académica, este trabajo se centra en la diversidad intelectual, donde nos encontramos a alumnos que están por debajo de la media intelectual, alumnos que se encuentran dentro de la media intelectual y alumnos que están por encima de la media intelectual, que son alumnos de altas capacidades. Sin embargo, la definición de estos últimos no está todavía clara, ya que actualmente existen diversas definiciones, como por ejemplo la definición de López y Moya, que tiene que ver con la capacidad cognitiva, es decir, con sus habilidades. En esta se divide en tres tipos a este tipo de alumnado. En primer lugar, a alumnos que tienen talento simple o complejo, alumnos precoces, que son en los que en los primeros cursos destacan intelectualmente sobre sus compañeros, pero conforme llegan a un nivel superior, entran dentro de la media intelectual. Y por último, los superdotados, que son los que destacan en todos los ámbitos. Por otro lado, tenemos la hipótesis del coeficiente intelectual. Guzmán propone que un alumno de altas capacidades tiene que tener un coeficiente mayor a 120. Que no esté bien definida esta definición deriva en diversos problemas, como por ejemplo que en España se diagnostica a un alumno de alta capacidad de diferente manera según la comunidad en la que vive. Y esto lo que hace es que la ayuda esté más repartida y mal definida. Una vez explicadas las diferentes definiciones sobre este tipo de alumnado, se comenta el marco metodológico. Para dar respuesta al problema de investigación, se establecen tres objetivos, uno general y dos específicos. El general consiste en conocer la opinión del alumno general sobre el alumno de altas capacidades, y el primero de los objetivos consiste en profundizar y categorizar las opiniones que se tienen sobre el alumno de altas capacidades.
Y el segundo, recopilar datos e informaciones publicadas sobre este alumnado y su problemática. Este trabajo tiene un enfoque cualitativo con método puro, ya que se han utilizado únicamente instrumentos cualitativos. Además, tiene un alcance descriptivo, ya que su núcleo central consiste en definir la problemática de alumnado de altas capacidades a través de los ojos de sus compañeros y de unas muestras de hechos relevantes de los que han sido protagonistas. Este trabajo se desarrolló entre julio de 2019 y diciembre de 2019, analizando 3 instrumentos: análisis de noticias, encuestas de opinión y registro de grupos focales. Tras analizarlo, se realizó una triangulación metodológica, en la que se contrastaron los datos de los 3 instrumentos. Una vez explicado el trabajo, se explican los instrumentos. En primer lugar, el análisis de noticias de este instrumento se extraen los hechos, es decir, la experiencia que realmente tiene el alumnado de altas capacidades. Este instrumento consiste en la búsqueda de noticias para posteriormente analizarlas y sacar de ellas las ideas principales. En este trabajo se analizaron 200 noticias, de las que se extrajeron datos de 50 de ellas. Por otro lado, los otros instrumentos tienen que ver con las opiniones, es decir, de ellos se extraen las opiniones del alumno general sobre alumnos de altas capacidades. Por un lado, el registro del grupo focal viene de la técnica cualitativa del grupo focal, que consiste en la recolección de información de entrevistas colectivas a grupos homogéneos que responden a preguntas sin ningún tipo de restricción. Y por último, la encuesta de opinión, que consisten en preguntas preparadas sistemáticamente a las que se responde para una evaluación o una investigación. Estos instrumentos quedan recogidos en el trabajo de campo, que es una de las fases metodológicas, de las cuales comienzan con la fase preparatoria, que se realizó en enero de 2019, en la que se diseñó el proyecto de investigación y los instrumentos que nos llevarían a una conclusión final. Tras esta, la fase ya dicha, el trabajo de campo, en la que se aplicaban los instrumentos. Se realizó de julio de 2019 a diciembre de 2019. Tras esta, la fase analítica, que se realizó en diciembre de 2019, en la que se analizaron los datos y se obtuvieron las conclusiones. Por último, la fase final, donde se elaboró el documento final, que transcurrió desde enero de 2020 hasta abril de 2020. Una vez descrita la fase metodológica, este trabajo se centra en el trabajo de campo, donde se aplicaban los instrumentos. En diciembre de 2019 se aplicó el análisis de noticias, que, como ya he dicho, en la diapositiva del instrumento se analizaron 200 noticias, de las que se trajeron datos de 50 de ellas. Estas 50 se dividieron en 4 bloques: acoso escolar, ayuda y superación ante las adversidades, poca facilidad y bajo rendimiento. En julio de 2019 se aplicaron las encuestas de opinión, que constaron de 40 preguntas, 2 de ellas de respuesta libre y las demás de opción a elegir o de intervalo numérico, donde 0 era muy de acuerdo y 4 nada de acuerdo. Este cuestionario se realizó en la plataforma de cuestionarios de Google y se distribuyó mediante modelo de bola de nieve. Y por último, en noviembre de 2019 se aplicó el registro de grupos focales, que se realizaron 4 grupos focales. 3 fueron internos al centro, ya que se realizaron en la clase E02 del IES Los Albares, y una fue externo al centro. Una vez explicado el proceso de realización que tuvo este trabajo, se obtuvieron los resultados, que a su vez se dividieron en los 3 instrumentos. En primer lugar, se analizó el número de noticias por año, de 2009 hasta 2019. Como se observa, el número de noticias creció de 2009 hasta 2017 y en 2017 en adelante hubo un descenso. Al analizar las 50 noticias que he dicho antes, se dividieron en estos 4 bloques, donde el 35% de estas noticias hablaban del acoso escolar, el 27% lo hacían de ayuda y superación ante la adversidad, el 20% de la poca facilidad educativa y el 18% del bajo rendimiento escolar. Estas afirmaciones son los hechos, es decir,
las experiencias que realmente tiene el alumnado de altas capacidades. Por otro lado, tenemos el segundo instrumento, la encuesta de opinión. A modo de ejemplo, puesto que no se pueden poner todos los ítems estudiados de la encuesta, destacamos algunos de los más importantes. Y estos se dividen en 4 bloques. El primer bloque se divide a su vez en 2 gráficos. En el primer gráfico se observa cómo los encuestados atribuyen tener altas capacidades antes a destacar en matemáticas que hacerlo en ver documentales o en hacerlo todo con música. En el segundo gráfico se observa cómo los encuestados piensan que no hay relación entre ser de altas capacidades y no destacar en los estudios, como se puede ver en el personaje de Florentino Pérez, en el que 58 personas piensan que no de altas capacidades, ya que no destaca en los estudios, al igual que en Aitana, pero con 54 personas. Sin embargo, los encuestados también piensan que un alumno de altas capacidades destaca mucho su profesión, como podemos verlo en el personaje de Messi. El siguiente bloque tiene que ver con las relaciones del alumno de altas capacidades. Y como se ve, los encuestados piensan que no hay relación entre ser de altas capacidades y relacionarse mal. Donde se ve en la tercera barra, donde la afirmación no tienen amigos, llega hasta un 3,72, siendo el 4 nada de acuerdo. Por lo que se observa que los encuestados están en desacuerdo con los tópicos sociales sobre este alumnado. Sin embargo, un hecho destacado en el primer instrumento es que el 35% de las noticias hablan del acoso escolar. Seguidamente, el tercer bloque habla de cómo son, es decir, de sus características, en el que se observa que los encuestados están en desacuerdo con todos los tópicos establecidos sobre la alumnos de altas capacidades, como por ejemplo en la afirmación que no les gusta el deporte, que está muy presente en la serie de Big Bang Theory, ya que los personajes no lo practican ni dicen que les gusta. Y sin embargo, en esta encuesta se ve que los encuestados están súper en desacuerdo con este tópico. Además, están más de acuerdo con otros tópicos, como el de que son muy curiosos, que tienen las mejores notas o que con poco esfuerzo llegan al 10. Pero aún así están en desacuerdo con todos los tópicos sobre sus características. El último bloque tiene que ver con las necesidades educativas. Y en este se observa que los encuestados piensan que los niños de altas capacidades sí necesitan que los enseñen. Sin embargo, están más de acuerdo con que deben hacer lo mismo que los demás en el aula. Es decir, que no necesitan necesidades educativas especiales, volviendo al problema de la justificación. Sin embargo, como en el bloque anterior, sigue predominando el desacuerdo. Como he dicho, en la diapositiva donde explico el instrumento, consta de 2 preguntas abiertas que quedan recogidas en este gráfico. Como estas preguntas consistían en definir a un alumno de altas capacidades. Y como se observa, la definición que destaca es la de mayor facilidad, siendo otro aspecto contrario al del primer instrumento, donde el 20% de las noticias hablaban de la poca facilidad que tiene. Después de analizar el segundo y el primer instrumento, pasamos al tercer instrumento, el de los grupos focales, que se divide en opiniones que no coinciden con los hechos y opiniones que sí coinciden con los hechos. Las opiniones que no coinciden, obteniendo una clara predominancia de las que no coinciden con los hechos. De los 32 participantes, 30 piensan que tienen mayor facilidad. 30 piensan que les tienen envidia, sobre todo si saben que son de altas capacidades. 22 piensan que lo saben todo. 30 que serían más felices si no supieran que son de altas capacidades. Y 30 que no necesitan necesidades educativas especiales. Por otro lado, 28 personas piensan que no se relacionan bien, siendo el único aspecto que sí coincide con los hechos. Una vez analizados los 3 instrumentos, se realizó la triangulación. Enfrentados los 3 instrumentos, vemos que el 75% de las opiniones que se han extraído de forma primaria no coinciden con las noticias recolectadas de forma secundaria, y solo el 25% de ellas coinciden al enfrentar los 3 instrumentos. Una vez realizada la triangulación, se obtuvo la conclusión. Bueno, en este caso las conclusiones. Las conclusiones responden
las conclusiones de este trabajo responden al objetivo específico del mismo. Para el primer objetivo se utilizó el instrumento de la encuesta de opinión y el registro de grupos focales. Las opiniones que destacan en estos dos instrumentos son opiniones que no coinciden con los hechos, es decir, que no se asemejan a la realidad de este alumnado. Como se observa, destaca la mucha facilidad, que no tienen problemas y que no necesitan necesidades educativas especiales. Sin embargo, el segundo objetivo se analizó con el primer instrumento, el de análisis de noticias, y en ninguna experiencia destaca su mayor facilidad o una buena vida social. Además, estas experiencias explican que los alumnos de altas capacidades con bajo rendimiento no reciben ayudas, y esto deriva en fracaso y acoso escolar por el sentimiento de diferencia que genera. También destaca el esfuerzo que hacen estos alumnos a pesar de sus adversidades, es decir, la poca facilidad que encuentran en ellos mismos y en su entorno. Aspecto contrario al destacado en el objetivo anterior, donde una opinión destacada era la gran facilidad que tiene. Por lo que se concluye la gran falta de información sobre este tipo de alumnado y la predominancia de los mitos a esos rasgos cognitivos, excluyendo los conductistas y emocionales, además de la poca visibilidad que tiene el sistema educativo, que desaprovecha sus capacidades al no verlos como un problema, cuando en realidad es uno de los más grandes. Sin embargo, es curioso que uno de los mitos establecidos sobre algunos de estas capacidades, o sea, que muchos de los mitos establecidos sobre algunas de estas capacidades, no están en la mente colectiva de los alumnos que conviven con ellos en el día a día. Es decir, los alumnos que los conocen y están con ellos las horas de clase, conocen más sus características que las personas que no conviven con ellos. Y aquí muestro una cita importante de mi trabajo de investigación durante los 2 años. Y quería agradecer en primer lugar a mi tutor, Pedro Peinado, por, como siempre les digo, enseñarme a poner amor y alma en todo lo que hago y por no ser un profesor. A todos mis profesores, a todos mis compañeros por acogerme también desde el primer momento y a mi familia y amigos, sobre todo mi madre porque es mi luz constante. Y con esto me pongo a disposición del tribunal para las preguntas que quieran hacer. Muy bien, Ana, estupendo, tu exposición y tu trabajo muy bien, muy curioso, fenomenal. Vale, damos paso al tutor, pues seguro que te va a decir algo. Bueno, no quería decirlo, pero bueno, ya que estamos lo vamos a decir. Seguramente y erróneamente, personalmente lanzamos las señales que un proyecto de investigación debe ser todo lo aséptico y debe ser todo lo objetivo que se pueda. Y con el fin de garantizar pues, la validez y la confiabilidad. Es una cosa que repito bastante en las clases de investigación. Seguramente, si hubiese sido así en este proyecto, hubiese sido un error bastante grave no haber dado la autonomía para poner corazón en este proyecto de investigación. Y es que Ana, para ella era bastante más que un proyecto de investigación. Era una revancha con ciertas circunstancias que en algún momento ha vivido y que le ha hecho, y he sido testigo en varias ocasiones, de poner bastante más corazón del que tocaba. Porque incluso en algunos grupos focales donde ella quería sacar la opinión de los demás, ella enfatizaba tanto que se le veía toda la intensidad que tenía en este proyecto, ¿no? Ahora es una persona de una sensibilidad extraordinaria, tiene una inteligencia emocional extraordinaria y una bondad fuera de lo común. Y eso no le ha permitido ser rigurosa en ninguno de sus instrumentos y en ninguno de los procesos. Desde el principio, hacer un enfoque cualitativo es muy difícil sacar los grupos focales con conclusiones estrictas, es difícil tener opiniones y buscar noticias adecuadas, y lo ha hecho con una rigurosidad digna de admiración. Entonces, Ana, cariño, como tú para mí tampoco eres una alumna, sabes de sobra
que ahora mismo te daría 15.000 abrazos y que estoy súper orgulloso de ti y que este proyecto de investigación era de los más difíciles técnicamente de realizar y que lo has hecho con una maestría que yo solo puedo decirte que gracias por haberme dejado acompañarte en este camino. Gracias a ti, te quiero mucho. Vale, pues ahora le pasamos la palabra a José Ramón, que seguro que alguna pregunta tendrá por ahí o algo. Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Bien, enhorabuena, Ana. El trabajo, yo la verdad es que me estoy pasando una tarde estupenda como profesor, porque fíjate, tu compañera me ha hablado de la concentración de los alumnos, tú me hablas de alumnos de altas capacidades y tu compañero José Luis me va a hablar del estrés de los alumnos. Es decir, que claro, evidentemente, esta tarde para mí es redonda como profesor, evidentemente. Entonces, efectivamente, me ha gustado desde el principio, ya lo vi, cuando, en las reuniones con Pedro, el título del tema, es decir, alumnos de altas capacidades, su propia virtud les hace sufrir, es decir, pueden ser privilegiados, pero al mismo tiempo víctimas. Me ha gustado mucho de tu trabajo también y me ha enseñado un poco muchas cosas que tengo que fijarme en los alumnos para detectar esas altas capacidades. No confundirlos, por ejemplo, en ese apartado tan bien hecho que hace con los TDAH, que ahí lo he releído varias veces también, porque claro, somos profesores, pero no somos dioses, se nos escapan muchas cosas. Por eso te digo que estoy aprendiendo mucho esta tarde, efectivamente, con todos los trabajos que llevamos y el que falta. Yo te voy, por lo tanto, enhorabuena. Enhorabuena. Yo te voy a hacer una pregunta que seguro que sabes porque has hablado ahora al final, la has hecho otra vez referencia, y es qué fundamentación tienen los mitos sobre los alumnos de altas capacidades. ¿En qué se basa en qué se basan los mitos que tienen los alumnos de altas capacidades? O los mitos que rodean a los alumnos de altas capacidades. Pues yo creo que tiene mucho que ver la ayuda, es decir, las necesidades educativas que estos niños presentan, porque hasta ahora no se le... O sea, tú pensabas, es inteligente y ya está. Pero no se le prestaba atención porque tenían necesidades diferentes. Entonces, como eran inteligentes, son bichos raros y son diferentes y ya está. Entonces, yo creo que ese es el gran problema, que tenemos que verlos como unos alumnos que tienen unas necesidades diferentes como cualquier otro alumno dentro de la diversidad académica. Y ya eso. Muy bien, gracias, Ana. De nada. Vale, pues le paso la palabra a Manuel. Hola, buenas tardes y nada, enhorabuena, y enhorabuena al tutor, su gran labor que te ha echado aquí 2 manos o 3 en la triangulación, en los grupos focales. Y a mí me gustaría saber así un poco qué sensación te produjo un poco las respuestas, ¿no?, de los grupos focales estos, ¿no? ¿Qué sensación? Pues la verdad que fue lo más divertido dentro del trabajo. Y hubieron muchas respuestas que me chocaron mucho. Por ejemplo, yo pregunté que si conocían a algún alumno de estas capacidades, si tenían y un alumno me dijo que todos los que conocía nunca decían que eran de altas capacidades, pero no por miedo al alumno, sino a los profesores o a la gente alrededor del instituto. Y eso pues me chocó mucho. Sí. Se identifican, los profesores los identificamos fácilmente también, ¿eh? Sus respuestas, hay muchas cosas, sí, que se suele identificar bastante. Muchas gracias y enhorabuena por la exposición tan bonita que has hecho. Gracias. Bueno, Ana, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, muchísimo tu trabajo, ¿eh? Tienes frases que nos hacen reflexionar. Me acuerdo de una que dice que todos somos distintos y que la educación debería de sacar lo mejor de cada uno. Aquello, la verdad es que me ha llegado al alma. Yo creo que por eso el instituto, pues, tiene modalidades y tiene metodologías distintas para intentar sacar lo mejor de cada uno. De ahí que esté el bachillerato de investigación, que esté la BP, el Flipped Classroom y todas las metodologías y demás. Pero la verdad es que tu trabajo me ha hecho reflexionar mucho, mucho, ¿eh? Está fenomenal, enhorabuena. Me gustaría preguntarte algo.
y es si hay algún dato, que seguro que no lo has dicho todo porque el tiempo es limitado de tus encuestas, que quisieses decir. Pues lo más destacado lo he dicho, pero hay uno que en la pregunta de necesidad educativa, la mayoría han puesto que ellos no querían, o sea, no pensaban que fuera bueno que un alumno hiciera cosas diferentes a su clase. Y entonces en el grupo focal yo pregunté que por qué pensaban eso en la encuesta, que por qué lo habían respondido, y me dijeron que ellos pensaban que a un alumno de estas capacidades, si le aplica unas necesidades como subirlo de curso o unas necesidades diferentes, iban a estar más discriminados. Y pues curioso que eso, que una cosa que ayude, la gente piensa que te puede perjudicar o que es mala para ti. Vale, pues nada, muy bien. Y otra pequeña cuestión que me ronda la cabeza. A la hora de hacer los grupos focales, ¿en qué te basaste para escoger a ese grupo de alumnos? Pues la verdad que con ayuda de Pedro pensamos en clases que tuvieran niños y niñas para que pudiéramos hacer un equilibrio entre los dos. Y también cogimos alumnos que tuvieran una actitud abierta para que en el grupo focal pudieran hablar bien, expresarse y eso. Lo dejamos así, ¿no? Pues nada, estupendo, felicitarte, la verdad es que ha sido fenomenal, ¿eh? Y también a Pedro, a tu tutor, ¿eh? ¿Algo más que quieras añadir? No, que muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, ¿eh? Gracias a ti. Muy bien. Pues damos por finalizada esta segunda.